Noches a todos, les agradecemos la conexión a nuestro Ateneo. Les recordamos que el día 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física y el Comité de Actividad Física decide hacer un Ateneo para poner al día las novedades, cómo prescribir y cuáles son los importantes beneficios que tiene la actividad física. Agradecemos la presencia de la presidenta Carla Musso. Muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la verdad que esto para la sociedad es muy importante porque sabemos la relevancia que tiene la actividad física en la vida de las personas con diabetes, así que me parece que es excelente este webinar. Lo felicito al comité. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo voy a iniciar presentación de pantalla. Así podemos hacer la presentación del comité. Bueno, me presento, yo soy la doctora Viviana Cobo, soy coordinadora del Comité de Actividad Física. Voy a nombrar los integrantes de este comité que además de trabajar y estudiar sobre la actividad física, los beneficios, la prescripción, también hacemos actividad física, así que predicamos con el ejemplo. Y bueno, la idea es tratar de transmitirles esta noche cuáles son todos los beneficios, cómo mejora la calidad de vida de nuestros pacientes, qué cosas tenemos para hacer en nuestros trabajos, en casa, no solamente hablando de actividad física en un gimnasio. Así que voy a proceder a comentarles la lista de integrantes del Comité de Actividad Física. Tenemos al doctor Diego Bota, que también nos va a dar una exposición sobre la prescripción. Tenemos a Ana Paula de Valle, Fernando Krinsky, que junto con el doctor Julio Suster son los pioneros de este comité y realmente hemos seguido el linaje trabajando sobre sostener la actividad física como un medio de vida, pero además como un tratamiento fundamental de muchas enfermedades crónicas no transmisibles y obviamente en la que participamos fundamentalmente en diabetes. Tenemos la doctora Cristina Irene de la Mata, el doctor Gabriel Minuchin, el doctor Martín Rodríguez, que también nos va a deleitar con la fisiología del ejercicio y vamos a entender por qué le vamos a tener que prescribir a nuestros pacientes actividad física. También ha estado la doctora Elida Romero. Tenemos a un importante integrante que es una profesora de actividad física, como es María Ángeles San Germano, que hoy va a estar presente con sus videos, no personalmente, por una cuestión de salud. ¿Sí? Y lo tenemos, como decíamos, al doctor Julio Suster, que es, junto con Fernando y Martín, los pioneros en este comité. Dando la bienvenida a este Ateneo, me presento nuevamente para iniciar los beneficios de la actividad física. Como sabemos, la actividad física produce efectos beneficiosos tanto en el presente como en el futuro de todas las personas en todas las edades, ya sea en niños, adolescentes, adultos y obviamente muy importante también en los adultos mayores. Como sabemos, en las enfermedades crónicas no transmisibles, si bien uno indica la actividad física, pero sabemos que a nivel mundial no alcanzan a cumplirse las recomendaciones, con lo cual aumenta la mortalidad de estas enfermedades y el riesgo de padecer complicaciones. A nivel mundial, más del 25%, es decir, 1,4 millones de adultos, están en riesgo de enfermedades no transmisibles y de muerte prematura por estas. Cuando se hizo la evaluación de la encuesta de factores de riesgo en el 2013, pudimos ver que el 54,7% de la población argentina hacía actividad física. Pero cuando volvimos a evaluar en el 2018, vemos que esto cayó al 44,2%. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se vio que hoy por la urbanización, por el transporte motorizado y el intenso uso de pantallas. El uso de pantallas que tiene que ver con los niños, en forma recreativa también con los adultos, pero también en el trabajo que tenemos. Hoy tenemos mucha gente que está trabajando en teletrabajo y que necesita estar conectada muchas horas a pantallas. ¿Esto qué hace? Que este cambio del estilo de vida que hubo genera que muchas de estas personas estén todo el tiempo vinculadas a una computadora o a un dispositivo en el cual no pueden movilizarse para hacer una actividad física, pero como también
vamos a tener en cuenta la falta de tiempo por el poliempleo, perdón, y obviamente también la sociedad en muchos lugares se ha hecho muy peligrosa, entonces la falta de lugares seguros para hacer actividad física ha hecho que nuestras personas y habitantes del planeta reduzcan las posibilidades de actividad física. Como sabemos, y veníamos hablando, que progresivamente viene aumentando la prevalencia de diabetes, como también la de sobrepeso y obesidad, y si a eso le sumamos el sedentarismo, que también se suma a estas dos eventualidades, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a tener diabesidad. En esta diabesidad vamos a encontrar que el factor más importante, problemático para nuestros pacientes, son los eventos cardiovasculares que esto genera, ¿sí? Más riesgo de muerte súbita, de arritmias, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad coronaria, de ACV, con lo cual no es un tema menor traer esto, porque sabemos que esta actividad física va a mejorar, obviamente no va a reemplazar la medicación, pero sí va a hacer que en cada uno de estos importantes elementos que tiene el paciente pueda ir mejorando y hasta a veces reduciendo la cantidad de medicación que toma. Por lo cual, tenemos la indicación de darle a nuestros pacientes cómo tienen que realizar, cómo y cuándo la actividad física, ya sea que tengan diabetes o que tengan riesgo de padecerla, porque esto va a ser, en primera instancia, mejor para su salud general, pero fundamentalmente para su enfermedad. Entonces, le vamos a recordar dos tips importantes: la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. La actividad física es todo aquel movimiento que hacemos durante el día en el cual gastamos energía, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y que tenemos que tratar de reducir el sedentarismo, ¿sí? El hecho de utilizar los controles remotos, de utilizar los ascensores en vez de la escalera, ha generado que esta disminución de la actividad física que tienen las personas pongan más en peligro la relación que tienen con enfermedades cardiovasculares y con las enfermedades crónicas no transmisibles. Mientras que cuando hablamos de una actividad física, como es el ejercicio físico, que es una actividad programada, estructurada, donde vamos a hacer con tal vez un equipamiento especial, una rutina especial, vamos a tener tal vez un profesor que nos acompañe y que nos enseñe, y esto es muy importante porque las dos cosas son importantes: hacer actividad física durante el día, pero también hacer ejercicio físico. ¿Y por qué es importante esto? Por los importantes beneficios que tiene a nivel físico, que ahora los vamos a hablar más adelante, los psicológicos, porque sabemos que muchos de nuestros pacientes, adultos mayores, el aislamiento que les genera estar solos, a veces sus familias trabajan todo el día, y el hecho de hacer una actividad física les genera, por un lado, relación interhumana con otras personas de su edad o a veces de más o menos edad, que les genera placer, confort. Eso les genera disminución de la depresión, del aislamiento. Es importante el apoyo que tienen a veces con sus compañeros, ya sea en una actividad física como en un deporte, o por ejemplo en las colonias de vacaciones, como se ve, por ejemplo, que tiene para los adultos mayores PAMI. Pero fundamentalmente tiene toda una condición asociada a las funciones cognitivas, ¿sí? Mejora las funciones cognitivas, la memoria y demás, como vamos a ver más adelante. Como vemos, las actividades físicas, el ejercicio físico mejora en un sinnúmero de rincones de nuestro organismo, tejidos, órganos, y vamos a nombrar los más importantes, ¿sí? Debido al tiempo que tenemos para charlar de esto. Entonces vamos a ver que a nivel metabólico sabemos que reduce la glucosa, la hemoglobina glicosilada, mejora la resistencia a la insulina, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la aparición o el inicio de diabetes o la conversión de prediabetes a diabetes. Por otro lado, a nivel cardiovascular, es importante la reducción de la frecuencia cardíaca, la reducción de la tensión arterial, mejora el riesgo de padecer aterosclerosis, mejora la resistencia de las arterias, mejora la irrigación coronaria y el riesgo o la progresión a insuficiencia cardíaca. También a nivel cerebrovascular, esto es muy importante, fíjense que reduce el 68% del riesgo de ACV hacer actividad física. No es un tema menor y es importante el beneficio a nivel de la memoria, de la capacidad de concentración, de las relaciones interpersonales, reduce la ansiedad, el estrés, mejora el sueño, con lo cual
no es un tema menor esto, de lo importante a su vez a nivel periférico, cómo mejora la circulación periférica, mejora los colaterales en las arterias, mejora el retorno venoso, el edema de miembros inferiores. Fíjense que todos estos factores son cotidianos en nuestros pacientes, con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, con lo cual simplemente hacer actividad física cuánto reduce la posibilidad de requerir más medicación hasta el riesgo de internación. Cuando vemos también y tenemos en cuenta a nivel inmunológico o biomarcadores, fíjense en el gráfico de la izquierda, a nivel de todos los órganos que trabaja, donde por un lado reduce los marcadores inflamatorios, que eso lo podemos ver a partir, por ejemplo, del dosaje de la proteína C reactiva, pero también a nivel de necrosis tumoral alfa y de todas las interleuquinas inflamatorias. Y por otro lado, tenemos el beneficio que aumenta las interleuquinas, que son las mioquinas que fabrican nuestro músculo, interleuquinas 6 y 8, que también nos van a dar beneficios, fíjense, a lo largo de tantos órganos como hígado, como las células inmunes, donde hay una migración de macrófagos y monocitos. Fíjense en un paciente que tiene, por ejemplo, una lesión en un miembro inferior, donde tiene daño vascular, tal vez tenga una infección activa, ¿sí? Uno dice, bueno, antes lo poníamos en reposo absoluto y sin embargo hoy le hacemos hacer algunos ejercicios para que esto también lo beneficie. Cuando hablamos de Hello, la microbiota intestinal, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que soy ver un hacer Ateneo de actividad asociación física? de Estamos Comité de Actividad en una Física. actividad física donde, ¿qué tiene que ver con la alimentación? Bueno, sí tiene que ver porque recuerden que hay un eje cerebro-intestino, donde la alimentación, por un lado, va a mejorar la absorción de los nutrientes a través de la pared intestinal, que si esta permeabilidad de esta pared intestinal permite que ciertas sustancias inflamatorias generen el atravesar la barrera, obviamente un aumento de este proinflamatorio que tiene este cuerpo con este mal control metabólico, por ejemplo, genera también que tenga otros factores que predisponen a inflamación en grasa y demás. Con lo cual, hacer actividad física tiene una relación también en reducir y mejorar, por ejemplo, el riesgo de cáncer de colon, el riesgo que habíamos de ansiedad y, como volvíamos a reclamar, esto de recordar que la actividad física fabrica ciertas mioquinas antiinflamatorias que van a mejorar y sobre todo la producción de factor de necrosis tumoral alfa que se encuentra, por ejemplo, en los pacientes que tienen una neoplasia. Con lo cual, en los pacientes que tienen además una neoplasia activa, hacer actividad física les reduce estas interleuquinas inflamatorias y también les da bienestar. Como sabemos, a nivel osteomuscular tiene muchísimas mejoras en cuanto a lo osteoarticular que en artrosis, en enfermedades reumáticas, el paciente que tiene diabetes y además tiene artritis reumatoide, tiene fibromialgia, sabemos que también mejora tanto sea el dolor, mejora obviamente la fuerza muscular, reduce la sarcopenia, con lo cual esto le mejora el equilibrio y en este paciente que se va progresando la vida y cuando llega a una cierta edad, como es el adulto mayor, que ya tiene de por sí ciertas alteraciones del equilibrio con riesgo de caída y de fracturas, hacer actividad física mejora esta situación y evita, por lo menos en gran parte, las caídas. Y cuando hablamos de mortalidad, esto es importantísimo, porque cuando hablamos de la mortalidad por todas las causas que tienen los pacientes, reduce un 41% aquellos que hacen actividad física. Pero cuando hablamos de mortalidad cardiovascular, reduce un 76% la mortalidad en aquellas personas que realizan actividad física. Fíjense que son valores importantes de los que estamos hablando, con lo cual no solamente tenemos que indicar actividad física, sino nosotros también realizar actividad física. Acá les recuerdo que tenemos un flyer del comité que hicimos para el Día Mundial, que tranquilamente pueden tener estos flyers en forma de afiche pegados en sus consultorios, donde los pacientes pueden ver todos los beneficios que tienen y por ahí eso también los estimula a hacer actividad física. Finalizando mi charla, que le quiero recordar con 5 tips, donde decimos que
Importante la actividad física porque reduce la mortalidad en un 41% por todas las causas, en un 76% la mortalidad de origen cardiovascular y reduce hasta un 68% la probabilidad de ACV, que mejora el metabolismo glucídico, el perfil lipídico y reduce la grasa corporal, que mejora también el nivel cognitivo, la concentración, reduce el estrés, mejora las relaciones intersociales y mejora la autoestima de nuestros pacientes independientemente de la edad que tenga, que mejora el estado inmunológico, los biomarcadores y también la microbioma, que es un tema que hoy está muy en boga y sabemos que está interconectado con muchos órganos. Y finalmente, a nivel cardiovascular, le voy a decir que mejora la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, reduce la aterosclerosis, mejora la irrigación coronaria, mejora la circulación arterial de miembros inferiores, mejora la posibilidad de realizar y de nuevas conexiones y de tener más colaterales en pacientes que ya tienen arteriopatía periférica y reduce la resistencia periférica. Con lo cual, le dejo esta última foto de parte del Comité de Actividad Física, donde estamos haciendo actividad física y pregonamos esto, así que le doy paso en esta charla a el doctor Martín Rodríguez. Voy a dejar de compartir para que inicie su charla. Muchas gracias. Gracias a vos, lindísima charla. Bueno, buenas noches. Gracias, Vivi, por la convocatoria. Así que voy a compartir yo ahora la presentación mía. Bueno, no tengo conflictos de interés en esta presentación. Vamos a hablar un poquito de fisiología y fisiología aplicada del ejercicio. Bueno, lo que llamamos fitness es, la traducción debería ser estado físico. Y el fitness tiene varios componentes. Podríamos decir que son cuatro componentes. Uno es el más conocido como fitness cardiorrespiratorio, lo que llamamos consumo de oxígeno o VO2 max, que es el marcador biológico más importante de sobrevida, mucho más que la glucemia, la presión y el colesterol. Como bien dijo Viviana, el aumento de la expectativa de vida gracias al ejercicio en parte depende de este mejor fitness cardiorrespiratorio, que lo evaluamos a través de la prueba Gold Standard, es en una cinta, en una bicicleta, medir los gases de oxígeno y anhídrido carbónico que inspiramos y expiramos. Es una técnica que poco podemos aplicar en la vida diaria. El otro componente del fitness es la fuerza muscular, que también correlaciona en el control de la glucemia, en diabetes, pero también correlaciona con la expectativa de vida. Y otros componentes del fitness es el equilibrio, tan importante en nuestros adultos mayores, y lo que es la destreza, la capacidad de movernos con habilidad y no tener dificultad en trasladarnos. En esta diapositiva vemos dos formas de cómo el ejercicio despierta aumento del fitness cardiorrespiratorio o aumento de la fuerza. Eh, Configuración de... No quiero ver el puntero. Es mejor este puntero. El ejercicio aeróbico, el clásico que siempre hemos conocido como beneficioso, genera un consumo del ATP intramuscular y esto aumenta el AMP. Este cociente que aumenta AMP sobre ATP activa una enzima que se llama AMP quinasa. Esta AMP quinasa, entre otras tantas acciones que tiene, junto con el calcio que entra o que se libera desde el retículo endoplásmico y otros actores más, va a activar a un factor de transcripción nuclear que se llama PGC1-alfa, que tiene la capacidad, entre otras cosas, de entrar al núcleo y favorecer la síntesis mitocondrial, es una biogénesis mitocondrial, que son las baterías. Acá es donde los nutrientes se transforman en ATP para tener energía y para mejorar este fitness cardiorrespiratorio. El otro componente de la actividad física que también ha tomado mayor relevancia en los últimos años son los ejercicios de fuerza a través de la activación de receptores IGF-1.
se activan mediadores como la PI3 quinasa, la KT, y un factor central es este que llamamos mTOR. Podemos hablar de dónde deriva este nombre, que en última instancia va a favorecer la síntesis proteica y va a llevar a la hipertrofia muscular. Fíjese que la AMPK, el ejercicio aeróbico, no genera hipertrofia, al contrario, puede generar una inhibición del mTOR. Los grandes maratonistas y los que corremos en general somos medio flacuchos, no tenemos grandes músculos. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar la musculatura a través de ejercicios específicos junto con los ejercicios aeróbicos. Es tan importante el fitness cardiorrespiratorio, ya muchos estudios muestran un descenso de la mortalidad entre un 15 y un 20% por cada MET. MET es un equivalente metabólico, corresponde a 3,5 mililitros por kilo y por minuto, que es el gasto, digamos, el consumo de oxígeno que tenemos mientras estamos quietos, dormidos. A mayor consumo de oxígeno, mayor capacidad de consumir oxígeno, aumenta este VO2 max, este fitness cardiorrespiratorio, y esto se mide en METs. Llegar a un esfuerzo a través de la medición del fitness, en este estudio derivado del NANES 3, del NANES que se comenzó en el 88 y 94, y se han seguido estos pacientes, estas personas, pero no eran pacientes, son estudios poblacionales, durante 17 años. Y esto fue publicado en el año 2024, en donde en personas no diabéticas, con prediabetes o con diabetes, se evaluó según el fitness que tenían, cómo era la mortalidad total y cardiovascular. Ustedes fíjense acá en violeta, es el tercero superior, gente que llega a hacer más de 11 METs. Esto implica trotar fuerte a 10 kilómetros por hora o más. Comparándolo con el tercero inferior, con menos de 9 METs capacidad, la mortalidad es francamente reducida en todos los grupos, especialmente en diabetes, que incluso una persona con diabetes que tiene capacidad de 11 METs puede llegar a tener menor mortalidad cardiovascular que un sujeto sin diabetes que tenga una condición física de menor intensidad. Y acá ven los hazard ratio, acá en personas con diabetes, fíjense, aquellos que están en el tercilo superior, aquellos con 11 METs, versus el tercilo inferior, la mortalidad, el hazard ratio es de 0,13, o sea, un 87% de reducción, como bien lo mostró Viviana recién en su presentación. La importancia que tiene el fitness cardiorrespiratorio es crucial, al punto que la American Heart Association lo considera como un signo vital. Pero medirlo es cosa no fácil con esto que les decíamos de los gases que se miden. Yo utilizo en mi consultorio una estimación del fitness derivada de la Universidad de Noruega que se llama worldfitnesslevel.org. Uno entra en esta página y se despliega una aplicación en donde uno puede testear. Supongamos un paciente de 60 años, varón, 1,80 m, 100 kilos, con este índice de masa corporal. El mismo programa les da la frecuencia cardíaca máxima y que hace muy poca actividad física. Y le ponemos también la frecuencia cardíaca de reposo y la cintura. Con estas variables que son de consultorio, yo calculo que los METs de este sujeto es de 9,1 MET, cercano a lo que vimos en el tercero inferior, y que con 60 años en realidad tiene la edad física de un sujeto activo, pero de 75 años. Si yo a este sujeto lo puedo incorporar en un plan de actividad, que haya fíjense, sin descenso de peso, pero que hace 4 veces por semana actividad física, redujo su cintura, su frecuencia de reposo, con estos cambios de 4 veces por semana, de una intensidad ligeramente fuerte, cómo cambia y puede llegar hasta 11 METs y pasa a estar en ese tercilo superior con ese beneficio. El otro componente, como les dije, la fuerza muscular, determina tal vez más pronóstico que la medición de la masa muscular por DEXA
o por impedanciometría. Fíjense, este consorcio determinó en un estudio entre varones y mujeres, en un seguimiento de más de 5 años, de población adulta mayor, que el hand grip, o sea, la fuerza de prensión, tuvo mucho más relevancia en evitar caídas, limitar la movilidad, fractura de cadera y también como marcador de mortalidad. Con estos aparatos que yo tengo uno en mi consultorio, que es parecido a este, si un sujeto varón está en 35,5 kilos, está en una muy buena condición y la mujer en 20 kilos de fuerza de prensión. Yendo a la glucemia específicamente, bueno, sabemos que la insulina se fija a su receptor, que se autofosforila y a su vez fosforila al sustrato del receptor, a la fosfatidininositol 3 quinasa, a la AKT, y esta AKT va a ir a activar a esta molécula que se llama AS160 o TBC1D4, no importa. O sea, en realidad lo que hace es inactivarla. ¿Y esto qué pasa? Esta TBC1D4 normalmente mantiene frenada a esta proteína que se llama RAB, que es la que transporta los glucotransportadores GLUT4 a la membrana celular. Entonces, la AKT, al inhibir a TBC1D4, le saca el freno a las RAPs y la RAP se dirige hacia la membrana con el GLUT4 para que entre la glucosa. Es el efecto de la insulina. Ahora, viendo el ejercicio, que no es insulina, también fíjense que este mismo aumento del cociente AMP-ATP, junto con la liberación de calcio, van a activar a esta AMPK, que se acuerdan activaban al PGC1 alfa y hacía la biogénesis mitocondrial. Pero la AMPK también hace el mismo efecto, inhibiendo a TBC1D4 y permitiendo que las RAP trasladen el GLUT4 hasta la superficie celular. Ahora, no todos los ejercicios lo hacen, no todos los ejercicios tienen la misma respuesta glucémica. Sabemos muy bien que el ejercicio moderado, largo, de intensidad moderada y de bastante tiempo, genera en general, en la mayor parte de los pacientes, sobre todo los tratados con insulina tipo 1 o tipo 2, descensos de la glucemia que tenemos que estar atentos, pero distintos ejercicios pueden tener respuestas variables. Los ejercicios de campo, como el básquet, el fútbol, el rugby, van a tener respuestas variables, depende la intensidad, el lugar que ocupan en la cancha, etcétera, y podemos ver aumento o descenso. Y en aquellos ejercicios más violentos, como el CrossFit o levantamiento de pesas, en general la glucemia va a aumentar. ¿Por qué? Porque estos ejercicios generan una descarga adrenérgica muy importante que hace que el hígado libere gran cantidad de glucosa que supera las demandas del músculo. Entonces podemos ver distintas respuestas. Ya veremos en diabetes tipo 1, tiene fundamental importancia. Volviendo al anterior, vimos la insulina, su efecto sobre PI3 quinasa, el sustrato del receptor, la AKT, la inhibición de TBC1 de 4 y de 1, y el GLUT4 que se traslada a la membrana. La insulina, por su parte, también genera la liberación de óxido nítrico con vasodilatación. Eso hace que llegue más glucosa por dilatación y esto hace que entre glucosa por los glucotransportadores para la síntesis de glucógeno y el uso de la glucosa en la oxidación. El ejercicio, ¿qué hace? Potencia a la acción en el post-ejercicio, después que hemos hecho ejercicio, potencia la acción de la insulina a través de una fosforilación más marcada de este freno de las RAP, de este TBC1D4, y aumenta entonces la translocación de los GLUT4. Hay mayor vasodilatación, mayor liberación de óxido nítrico, mayor vasodilatación, ven más glucotransportadores, más entrada de glucosa, una mayor síntesis de glucógeno y disponibilidad para la oxidación. Pero no todo queda ahí y Viviana marcó un montón de efectos del ejercicio que no dependen de lo que hemos conversado. La doctora Bente Pedersen de Dinamarca, ya en el año 2003, acuñó el término de mioquinas, que son sustancias que se liberan del músculo durante el ejercicio, y actualmente se reconocen más de 600 moléculas, algunas de las cuales todavía no se ha identificado su función.
La primera que se aisló fue interleuquina 6, que la teníamos como interleuquina o un marcador proinflamatorio. Sin embargo, cuando la interleuquina 6 se Ujú. libera del músculo en forma aguda, tiene un efecto antiinflamatorio y muchos otros. Fíjense en todos los lugares donde actúa. En el intestino puede favorecer la liberación de GLP-1. En el hígado promueve la liberación de glucosa durante el ejercicio. Va a promover la interleuquina 6 con otros actores la formación de hueso, de revascularización de la piel, el cerebro también con liberación de BDNF, aumenta la neurogénesis en el hipocampo. La interleuquina 6 y otras sustancias van a transformar el tejido adiposo pálido en pardo, el browning, y vamos a ver entonces que el estado de obesidad y sedentarismo genera sí un estado inflamatorio de bajo grado en donde participan la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1B y otros. Acá la interleuquina 6 es liberada en forma permanente desde el tejido adiposo, desde los macrófagos del tejido adiposo, y este efecto proinflamatorio lleva a muchas patologías, entre ellas la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. El ejercicio regular libera estas mioquinas en forma aguda, la interleuquina 6, libera interleuquina 10, que es antiinflamatorio, y una serie de sustancias que ven ustedes acá, que inhiben al factor de necrosis tumoral, lo atrapa en circulación o que bloquea la acción de la interleuquina 1, con efecto de reducción de la insuloresistencia y todo lo que Viviana tan claramente nos mostró. Las conclusiones entonces del ejercicio de glucemia: el ejercicio aumenta la captación de glucosa por vía independiente de la insulina. La contracción muscular activa múltiples señales: calcio, AMPK, el estrés mecánico. El efecto del ejercicio sobre la glucemia a veces depende de la intensidad y el contexto metabólico. El ejercicio potencia la acción de la insulina, sobre todo post-ejercicio. Esto genera un mayor riesgo de hipoglucemia. Aún los ejercicios intensos que pueden aumentar durante la actividad la glucemia, todos ellos aumentan la sensibilidad y la hipoglucemia posterior puede producirse. El entrenamiento crónico mejora la fisiología, aumenta las mitocondrias, el GLUT4, la sensibilidad a la insulina, y algunas consideraciones para diabetes tipo 1, que el ejercicio aeróbico tiende a bajar la glucemia, mientras que el ejercicio intenso o anaeróbico puede subirla transitoriamente, pero el riesgo de hipoglucemia no es solo durante el ejercicio, sino hasta 12 a 24 horas después por aumento de la sensibilidad a la insulina. Y nunca pensar solo en la insulina, hay que integrar insulina, ingesta de hidratos y tipo de ejercicio. El monitoreo continuo de glucemia es una herramienta central para anticipar tendencias y ajustar el tiempo real. Y quizá lo más importante es que en diabetes tipo 1 no hay recetas universales. Cada paciente necesita experimentar, aprender y personalizar su estrategia. Bueno, muchas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias, Martín, excelente. Bueno, le Muchas damos el gracias, paso Martín. a Diego en su charla y después vamos a tener a Cristina y les pido que sigamos hasta el final porque vamos a ver unos videos de nuestra profe que podemos después compartir con nuestros pacientes para hacer pausas activas. Adelante, Diego. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, muy contento de poder participar y como siempre de estar dentro de este comité de actividad física que creo somos todos medios fan. Vamos a hablar un poquito de prescripción de actividad física en diabetes, pero antes quiero dejarle dos o tres cositas. Lo primero es que pensemos en cualquier fármaco. Si yo le ofrezco a un paciente un fármaco y le digo que vamos a prevenir diabetes y tal vez si tiene diabetes podemos lograr la remisión, que podemos prevenir enfermedades cardiovasculares, ACV, infartos, que puedo hacer que su tercera edad, cuarta edad, sus años de vida
sean mejores, tengan lo que hoy hablan los estadounidenses de health span, que es no solamente el tener una longevidad, sino que tener una buena salud, ¿no? Si yo ofreciera todo esto, y bueno, y prevenir cáncer y todo, realmente, bueno, sería rico, porque realmente lo que les venimos a ofrecer es esto, esa actividad física. Y yo dentro de la prescripción me propuse abrir un poco el juego, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, eh, el American College of Sport Medicine, el 2009 había sacado un consenso donde era muy restrictivo, donde la actividad física tenía que ser muy intensa, donde ciertos ejercicios no servían. Bueno, y hoy por hoy esto ha ido cambiando, por suerte, y creo que va a ser lo que nos va a ayudar a tener mayor adherencia en nuestros pacientes. Pero hablando también de adherencia, creo que la mejor adherencia la logramos cuando nosotros mismos vivimos en carne propia lo que es hacer actividad física, ejercicio físico. ¿Mm? Vamos a hablar lo típico, vamos a hablar de las características, qué tipo de ejercicio vamos a recomendar, la frecuencia, el volumen, la intensidad de la actividad física. Y después vamos a meternos un poquito en qué secuencia hacer actividad física y el timing, que sería el momento de hacer actividad física, que esto por ahí antes no lo hablábamos tanto. Con respecto a el tema de el ejercicio físico y qué, bueno, qué podemos, perdón, se me borró todo. Ustedes lo están viendo ahí, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Se Bueno, agrandó la palabra tipo de ejercicio. Ahí quedó. ok. No sé por qué no puedo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a Y compartir. volvés a compartir, perfecto. Sí, Bueno, vamos a compartir. No sé si lo ven. Dejar de compartir. Ahí se dejó de compartir. ¿Ahí lo están viendo? Está todavía empezando no. a compartirse. Ahí está. Ahora sí. Ah, buenísimo. Bárbaro. Bueno, típicamente lo que yo les decía, lo que indicábamos, el tipo de ejercicio, como decían los chicos, el ejercicio de tipo aeróbico, que sabemos que baja hemoglobina glicosilada entre 0,5 0,7%, que aumenta la densidad capilar, como decía Martín, para que llegue más oxígeno, para que lleguen más sustratos a nivel muscular, que aumenta la biogénesis mitocondrial y que aumenta el VO2 max, que es el predictor independiente de mortalidad cardiovascular. Después se empezó a hablar de fuerza muscular, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la residencia, que sí, que no, todo para el lado de fuerza, todo el lado para aeróbico, y por hoy sabemos que lo mejor es combinar aeróbico y fuerza muscular porque agrega un plus en la disminución de la hemoglobina glicosilada. Combatís esa lipotoxicidad, aumentás la sensibilidad de la insulina a nivel periférico, ocurre toda la translocación de los GLUT4 y aparte liberás calcio a través del retículo sarcoplásmico. Pero a su vez, el ejercicio de fuerza lo que tiene bueno es que al hipertrofiar el músculo, das mayor capacidad para almacenar glucógeno. Y aparte, si estamos hablando de personas adultas mayores y todo, lo que significa prevenir la sarcopenia y evitar, digamos, complicaciones. Y a todo esto se ha agregado en los últimos años el tema de salir del estado sedentario. ¿Con qué? Con microsesiones que después Cristina va a comentar, va a hablar, de que son pequeños estímulos de ejercicio físico, por ejemplo, en el típico paciente que nos decía, yo estoy en una oficina, estoy 9 horas en una oficina, después salgo de la oficina y no quiero hacer absolutamente nada. Bueno, estudios han demostrado que el salir del sedentarismo produce una disminución de la glucemia, disminuye la hiperinsulinemia compensatoria
al facilitar la captación periférica continua de la glucosa. Y aparte es muy útil, por ejemplo, para la glucosa postprandial. Se han hecho varios estudios y realmente han demostrado beneficios en este sentido. Entonces, no olvidarnos y darle esta posibilidad a los pacientes cuando empezamos a dar un poquito de vuelta con los tiempos, ¿sí? Vamos a hablar un poco entonces de frecuencia y volumen. Esto lo vamos a hablar en forma conjunta. Y realmente hay cosas que no cambian, que no cambian. El ejercicio aeróbico se recomienda 150 minutos por semana, si es un ejercicio aeróbico moderado, y si haces de intensidad vigorosa, 75 minutos por semana estaríamos bien. Tener en cuenta que el efecto, como decía Martín, puede durar 12, 24 horas y en realidad se ha estudiado y este efecto sobre la sensibilidad a la insulina, la acumulación de glucógeno a nivel muscular puede durar 24, 48 horas, pero ya a las 72 horas el efecto sobre el metabolismo desaparece y por lo tanto lo que se recomienda también es que no pasemos más de 2 días consecutivos sin realizar actividad física. Y por el otro lado, lo que no cambia también es la fuerza muscular. 2 o 3 estímulos semanales de ejercicio físico, después vamos a ver un poquito qué, pero podemos hacerlo en cualquier ambiente, ¿sí? Lo interesante también que el ejercicio físico sea de fuerza muscular, sea en días no consecutivos. ¿Para qué? Para permitir una supercompensación, se llama, para el músculo, si yo lesioné fibras musculares, que eso es lo que después produce la hipertrofia, resintetice proteínas miofibrilares y también hay que acordarse que todo lo que trabajamos a nivel muscular tiene una correlación con el sistema nervioso central, ¿sí? Por eso hay ciertos ejercicios con cansancio que uno piensa que por ahí es un cansancio muscular y en realidad lo que hay es un cansancio cerebral con liberación de un montón de diferentes sustancias, sobre todo contrarreguladoras, ¿sí? La, la intensidad. Ahora hablemos un poquito de intensidad en el ejercicio. Hablamos algo de esto. El ejercicio aeróbico debe ser de moderado a intenso. Ahí tienen los porcentajes, hasta un 59% de la frecuencia cardíaca es uno moderado y más de 60 o más es un ejercicio vigoroso. En la práctica, lo que nosotros le tenemos que decir a los pacientes es que si podés hablar algo, palabras entrecortadas y eso, bueno, en general eso es un ejercicio moderado. Si vas charlando perfectamente, trata de no hacerlo porque es un ejercicio muy leve. Si vas hablando con porota y vas paseando, pero si no, palabra entrecortada, moderado, y si no podés hablar o es muy dificultoso hablar, es un ejercicio vigoroso. Esto es lo más fácil para decirlo a las personas. Y después, la fuerza muscular la medimos a través de eso que dice 1RM, que es una resistencia máxima, una máxima, digamos, Repetición. de repetición, que sería el levante y ya no puedo hacer otra repetición. Llegar al 65, al 85%. Esto se ha visto también en algunos estudios que no es tan así, por ahí llegar a 2 o 3 RM, repeticiones máximas, también estimula, porque lo que nosotros queremos hacer es trabajar sobre las fibras musculares de contracción rápida, que son las fibras musculares tipo 2, que son las que más se relacionan con resistencia a la insulina, que más se atrofian y dan más la sarcopenia y la sarcoobesidad en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante, no solamente tenemos que ser aeróbicos, sino también fuerza, ¿sí? Para lograr el beneficio total en estos pacientes, en nuestros pacientes. Y yo diría en todos nosotros, ¿sí? Hablemos un poquito de secuencia. Cuando hablamos de secuencia es, ¿qué hacer primero? Es la típica. Vamos al gimnasio y ¿qué hacemos? Primero fuerza y después nos metemos en la cinta.
hacemos cinta y después fuerza. Tengamos en cuenta esto, si hacemos fuerza antes del aeróbico, lo que vamos a hacer, lo que decía Martín, ¿sí? El ejercicio de fuerza es un estrés para el cuerpo, induce a producción de hormonas contrarreguladoras, catecolaminas, hormonas de crecimiento que estimulan ¿qué? La producción hepática de glucosa, ¿sí? Y esto a su vez, ahí tienen, y esto a su vez mantiene la glucosa en forma más o menos estable. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, tener pacientes con insulina que por ahí hacen hipoglucemia, se hacen mucho ejercicio aeróbico, si primero realizo un estímulo de fuerza, van a estar las hormonas contrarreguladoras activadas y voy a tener menor riesgo de hacer hipoglucemias. ¿Sí? Y por el otro lado está el HIIT, el entrenamiento de alta intensidad intermitente, ¿sí? Que no hay que confundirlo con el que tiene una sola I, que es el HIIT, que es el entrenamiento de alta intensidad, que ese sirve más que nada para hipertrofia y todo, pero bueno, este es intermitente porque haces estímulos donde trabajás mucho sobre el músculo, lo sobreexigís al músculo, haces una intensidad supra máxima que lo que utiliza es todo el glucógeno que yo tengo a nivel intramuscular, lo utilizo, ¿sí? Y y después relajo un poco, ¿sí? Pero al final del HIIT, como es tan intenso, depresiono el glucógeno intramuscular. Esto que me permite en el post ejercicio, se utiliza la glucosa que está a nivel vascular y mejora la glucosa post ejercicio. Nuevamente, tener cuidado, por ejemplo, con este tipo de entrenamientos o en general los entrenamientos de alta intensidad. Decirle a nuestros pacientes, sobre todo si están con insulina o diabéticos tipo 1, tratar de no hacerlo a última hora del día. ¿Por qué? Porque tenés mayor riesgo de producir hipoglucemias a las 2, 3, 4 horas post ejercicio. Y por último, el timing. El timing, ¿qué sería el timing? Bueno, ¿en qué momento hacer actividad física? Yo le voy a hablar de dos nada más, dado el tiempo, pero por un lado tenemos el ejercicio postprandial, o sea, después de comer. Hay algunos artículos que se encargaron de estudiar a ver qué pasaba si a los 30, 45 minutos después de una ingesta, eh, hacía ejercicio muscular, ya sea de salir a dar una caminata, un pequeño trote, algo de ejercicio muscular. Y en realidad demostraron que sí, que se aplana la curva postprandial, muy similar a lo que ocurriría con la insulina rápida. El gran riesgo que tenemos, sobre todo en nuestros pacientes, que hay que tener cuidado porque ya tenemos una redistribución de flujo a nivel del sistema digestivo. Y bueno, querer sobrecargar a nuestros músculos cuando no tengo una afluencia de oxígeno necesaria y todo puede traer algunos riesgos de anaerobiosis o cetosis y todo. Así que bueno, siempre con cuidado y en pacientes bien establecidos. Y por el otro lado, hablar de el ejercicio en ayunas, ¿sí? No sé cuántos de ustedes, si hacen ejercicio, aprovechan el estado de ayuno. En el estado de ayuno lo que tengo es menos insulina, tengo más lipólisis, más utilización de ácidos grasos libres, entonces puedo oxidar esas grasas como combustible y no utilizar la glucosa, ¿sí? Eh, es útil, se ha demostrado, con trabajo de intensidad moderada. Hay que tener cuidado, no hacer un hit a la mañana en ayunas o uno de mucha Perfecto. intensidad, porque en la intensidad, como yo les decía antes, necesitas glucógeno. Entonces necesitas combustible premium, le digo yo a los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque depresionamos mucho el glucógeno y después tenemos las hipoglucemias posterior a este ejercicio intenso. Entonces, como siempre venimos diciendo,
cada paciente con su intervención a través del ejercicio físico y su prescripción. A pesar de que no haya pérdida de peso, fíjense qué interesante, creo que algo lo había comentado Martín y creo que también Vivi. Nos centramos en la bajada de peso, en la balanza, y hoy por hoy sabemos que aunque el paciente no baje de peso, mejora todo, mejora, por ejemplo, prolonga los telómetros, que eso sabemos que se relaciona con una mejor longevidad, más saludable, ¿sí? Vivís más años. Aumenta las mitocondrias a nivel muscular, baja la sensibilidad a insulina y baja la grasa hepática a pesar de que el peso no disminuya. Y esto hay que explicárselo también a los pacientes porque si no perdemos una oportunidad de adherencia. Muchas veces se pinchan. Bueno, muchas veces nos pasa a nosotros también, ¿no? Creo que no estamos exentos. Y no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio. Hay diversos estudios que han demostrado que el trabajar con cintas, con cintas elásticas, el hacer ejercicio con pequeñas pesas en tu casa, por ejemplo, acá tenemos unos niños, bueno, este niño no está levantando 100 kilos, pero bueno, ya empezar a trabajar con ellos que podemos hacer ejercicio físico en cualquier lugar. Entonces, dejamos de lado un poco lo que significa, doctor, yo no puedo hacer actividad física porque no puedo pagar un gimnasio. ¿Mm? Ejercicios con el propio cuerpo, no sé si ustedes lo hacen o lo indican, eh, realmente hay muchas aplicaciones que podemos utilizar, muchas de ellas son gratuitas y realmente se ha demostrado que es muy útil. Por ejemplo, la Asociación Americana del Deporte, en la última guía del 2026 de este año, cambió todo y dice, podés hacer ejercicio en tu casa, podés hacer con bandas, podés hacer con pequeñas pesas, que el ejercicio, el resultado es lo mismo. Entonces, fíjense cómo vamos desmistificando y ayudando a la adherencia al ejercicio físico. Hay que tener en cuenta que un paciente es una persona y que no solamente estamos hablando de glucemia, sino como decían antes los colegas, todo lo que mejoramos con la actividad física y lo que yo les decía, es la mejor prescripción, la mejor pastilla. Tratemos de escribirlo de hacerlo, perdón, la prescripción por escrito. Y si tenemos un contacto con algún profe o directamente mandarla al profe, ¿qué quiero trabajar con esa persona? ¿Sí? Tal vez haga un trabajo más de fuerza o un trabajo más aeróbico o un combinado. Bueno, eso lo vamos a ir viendo con cada uno de ellos. Pero fíjense que tenemos que mejorar las habilidades del día a día de nuestros pacientes. Este que es el levantarse de la silla también es muy importante y con una forma de evaluar cómo su core está funcionando bien, tiene fuerza a nivel muscular, a nivel de la zona media y a nivel de los miembros inferiores. Por último, para ir terminando, les quiero dejar 5 datos para que ustedes recuerden en la práctica médica. Lo primero es que la actividad física mejora no solamente lo que vemos, sino que hay otras cosas que no vemos, que no podemos medir, pero que las mejora. Les puedo asegurar que es así. Indicar, como le decía, el ejercicio físico por escrito. Se hizo en algún año un estudio de cuánto de nosotros prescribimos el ejercicio físico por escrito. Se hizo desde este capítulo, ahí está Julio que él nos puede comentar después algo. Y realmente era mucha la cantidad de profesionales, de colegas que decían anda a hacer actividad física y hicieran hacer una prescripción correcta del ejercicio físico. Creo que nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de hacerlo y si no, bueno, consultar con alguien que lo pueda hacer. Tengamos en cuenta que no hay una relación económica, por lo que les decía hace un ratito, con respecto a hacer actividad física. No olvidar siempre trabajar masa muscular y salir del estado sedentario es una estrategia que ha comprobado sus beneficios a nivel metabólico. Muchas gracias.
Excelente, Diego, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Creo que después al final, bueno, vamos a hablar con Julio también. Agradecemos que estén todavía conectados con nosotros y vamos a dar a la última parte de la charla. Le vamos a dar paso a Cristina y les recordamos que no se desconecten porque tenemos unos videos que por ahí les puede servir para después compartir con sus pacientes. Adelante, Cristina, muchas gracias. Bueno, hola, ¿ya lo están viendo? No, Todavía no, Cristina, ¿No? no, todavía no, no. ¿Ahora sí? no. Ahí está Ahí viene, queriendo ahí viene, viene, compartir. ahí está. Ahí estamos. Amplía la presentación. Bueno, mientras Cristina abre su presentación, les decimos a Guadalupe que, bueno, al final cuando terminamos todas las charlas, vamos a abrir los micrófonos y vamos a explicar por ahí qué actividad física le hacemos hacer a ¿La nuestros... ven o no la ven? Sí, falta que Cristi- amplíes la pantalla. No sé por qué no la ven. Deja de compartir y vuelve a compartir. A veces pasa eso. Bueno, mientras tanto, contamos que, por ejemplo, hacer actividad física en el domicilio pueden utilizar, yo por ejemplo en mi consultorio, porque las bandas son un poco duras a veces para los pacientes mayores, entonces les hago comprar un elástico de 3 centímetros de ancho por 2 metros, los hago coser y con eso utilizo bandas que son un poco más blandas, igual haces ejercicio en contrarresistencia, entonces lo pueden colocar, por ejemplo, en un picaporte y con ambas manos hacen espalda, pueden estirar esta banda y hacen espalda, la ponen en la espalda, cierran, ¿sí? Con sus manos y hacen pecho, o también, por ejemplo, con el pie sostienen el extremo distal de este elástico y con el brazo hacen flexión y extensión, también hacia arriba, entonces hacen hombro, después hacia atrás y también hacen tríceps, es decir, y no puede faltar el me siento en la silla, me paro, me siento, Eso me es fundamental. paro, que Bueno, ese yo ahora ya lo veo, disculpa que te interrumpa. Yo ahora perfecto. ya lo veo. ¿Ustedes lo ven? Sí, Ahí estamos. perfecto. Vamos a... Bueno, Regio, me pongo el cronómetro porque yo pensaba hablar 10 minutos, pero esto se hizo tan tarde que voy a tratar de hablar menos. Voy a tratar de convencerlos sobre el pie que me dio Diego, que además de el combinado de aeróbico y lo imprescindible de la fuerza 2 a 3 veces por semana, nunca 2 días seguidos, dijo que las sesiones breves ya tienen evidencia y que me dejaba que yo les mostrara a ustedes las evidencias. Empiezo con esto. Asociación de Diabetes de Canadá. Acumulación de actividad física en sesiones cortas o breves. Le llama cortas a las de 10 a 15 minutos y breves a las de 1, 3 o 5 minutos. ¿Puede servir algo tan cortito? Bueno, resulta que sí, puede servir. Los 7 ensayos compararon 3 sesiones cortas que fueron similares en beneficios para el control glucémico, tanto de glucosa en ayunas como glucosa media de 24 horas como hiperglicemia postprandial, que hacer una sola sesión prolongada. ¿Qué tal? Más aún, si eran realizadas cerca del horario de las comidas, la glucosa postprandial mejoraba más que una sola sesión prolongada por día. Entonces, dada la poca adherencia a las recomendaciones de actividad física y las pocas oportunidades que existen en las sociedades modernas para la actividad física incidental,
Las actividades acumulativas pueden ser una buena estrategia para mejorar el control glucémico y el riesgo de diabetes y sus complicaciones en la gente que se ve obligada por su trabajo y su estilo de vida a una vida más sedentaria. Acá muestra las cortas 10 a 15 minutos y las breves 1 a 5 minutos. ¿Vamos a una diapo en castellano? Miren, entre junio del 2013 y diciembre del 2015 se repartieron a 103.000 personas acelerómetros para que los usen en las muñecas. Luego se tomó a 25.000 adultos, edad media 62 años, un poquito más de la mitad de ellos mujeres, y se los incluyó en el análisis de todas las causas de mortalidad. Con un seguimiento medio de 7 a 9 años, hubo 824 eventos cardiovasculares adversos mayores, los MACE, y 1.111 muertes. Recordar que fueron 7 a 9 años de seguimiento en personas que la edad media era 62. Ya nos fuimos a un trabajo ahora de 2023. ¿Qué pasó? Comparando sesiones de menos de un minuto con sesiones de 1 a 3 minutos, hazard ratio tiene que ser menor de 1, ¿verdad? 0,66. 3 a menos de 5 minutos, 0,56. De 5 a 10 minutos, 0,48. Y las de menos de un minuto se asociaron con menor MACE solo cuando el 15% de esto, de ese minuto, fuera vigoroso. Ejemplo, me paro y me siento, 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 me paro y me siento. Codo, rodilla, codo, rodilla, codo, rodilla, codo, rodilla, codo, rodilla. Hice 5 y 5. No llegué a 30 segundos, pero ya siento que mi corazón late un poquito más rápido, que mi respiración se acrecentó y ustedes sienten que el tono de mi voz cambió. A eso se refiere cuando dice que las sesiones de menos de un minuto lleguen a ser un poquito vigorosas. La actividad física intermitente no ejercicio se asoció con menor mortalidad y menor MACE. Nuestros resultados, Lancet Salud Pública del 2023, los resultados soportan la promoción de sesiones cortas e intermitentes de actividad física no ejercicio de moderada a vigorosa intensidad entre adultos que no hacen habitualmente ejercicio en su tiempo libre. Vamos a ver para todo lo que sirven short bouts of accumulate exercise versus estar sentado mucho tiempo o versus simplemente no tengo control de cuánto ejercicio haces. Efectos agudos, menos de 7 días. Efectos crónicos, más de 7 días. Efectos sobre la salud del cerebro, efectos sobre la presión y el pulso, efectos sobre el metabolismo de la glucosa y los lípidos, y efectos sobre la función vascular, incluido la función endotelial. Le voy ampliando para que nos ubiquemos. Menos de 7 días o más de 7 días. Sesiones breves acumuladas de ejercicio. Sobre glucosa y lípidos me detengo en detalle. Efectos agudos. Menos de 7 días. Menor área de glucosa postprandial. Menor péptido C postprandial. Menor área de insulina postprandial,
menor área de triglicéridos postprandial, efectos crónicos, menor glucosa en ayunas, menor hemoglobina glicosilada, mejor relación colesterol total triglicéridos, mayor colesterol bueno, menor colesterol malo. ¿Les gustó? Journal Sport Health Science 2025. Ahí está la cita. Y para terminar, voy a ver qué pasa con los que tienen diabetes tipo 1. Interrumpir el estar sentado mucho tiempo con actividades no tan fuertes en diabetes tipo 1 mejora el control glicémico sin aumentar la hipoglicemia. CITLES, ensayo randomizado y controlado. 32 adultos, tipo 1, de 28 más menos 5 años, 15 varones, con diabetes de 16 más menos 7 años de duración y 8,4 más menos 1,4 de hemoglobina glicosilada. 7 días de WhatsApp. ¿Qué pasó? Interrumpir el tiempo prolongado de estar sentado con cortas sesiones frecuentes de ligera actividad física en personas con diabetes tipo 1 mejoró el control glicémico sin aumentar la hipoglicemia. Eso logró el ensayo randomizado CITLES. Redujo la glucosa media total con una P de 0,01. Ya me pasé de los 8 minutos. Aumentó el tiempo en rango. La hiperglicemia bajó 10 milimoles, son 18 miligramos por mililitro. O sea, se redujo el 15%. Y la exposición a la hipoglicemia fue comparable en ambas condiciones. El CIT-LES además les redujo la variabilidad glucémica 7,8, esa que siempre queremos que baje a menos de 36. Bajar 7,8 es un montón. Esta estrategia pragmática es un enfoque eficaz para reducir el sedentarismo y aumentar la actividad física sin riesgo de aumentar las hipoglicemias en pacientes con diabéticos tipo 1. Muchas gracias. Espero haberlos convencido de algo. Los que quieran esta presentación me mandan un email. Muchas gracias, Cristina. Bueno, vamos a pasar a los videos de Angie, que ha sido muy amable en hacernos estos videos que vamos a compartir. Ustedes me avisen cuando se esté viendo la pantalla. Ahí, bueno, mostramos nuestra actividad física para que vean que predicamos con el ejemplo. Bueno, ahora cuando nos pase el video. Bueno. Ahí está. Hola, Ahí están los videos. soy licenciada en Educación Física y soy parte del equipo de Actividad Física y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Te invito a que con nosotros hagamos movilidad articular de cuello y cabeza para una pausa activa saludable. Comenzamos. Círculos con la nariz hacia un lado, hacia el otro. Muy bien. Tomamos aire adelante y soplamos a la altura del hombro. Recordad mantener los hombros hacia atrás. Repetimos una vez para cada lado. Última. Vamos
tomamos aire, exhalo. Muy bien. Ahora te invito a que llevemos el mentón de hombro a hombro, siempre por delante y por debajo, manteniendo el pecho erguido y los hombros hacia atrás. Vamos. A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Excelente. Último. Tomamos aire. Soplamos, baja el pecho, bajan los hombros y llevo la oreja hacia el hombro. No vale ayudarte con el hombro hacia arriba. Bájalo. Vuelvo al medio, tomo aire. Exhalo. ¿Lo repetimos? Tomo aire. Hombros atrás, bajo. Tomo aire. Soplo. Último ejercicio, vamos a hacer círculos con los hombros. Hacia adelante, arriba, atrás y abajo. Bien abajo que te tire. Otra vez. Adelante, arriba, atrás y abajo. Y ahora te invito a que mientras haces el círculo, lleves el mentón hacia adentro. Vamos. Tomo aire, llevo los hombros hacia adelante, arriba, atrás, abajo y guardo el mentón. Una vez más. Fantástico. Bienvenidos a la pausa activa del Grupo de Actividad Física y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Mi nombre es Angie y te voy a acompañar a lo largo de todo el video. Nos sentamos en una silla, espalda derecha, panza adentro. Comenzamos moviendo los talones, adentro y afuera. Respirá, mantén la respiración activa. Inhalo, exhalo. Vamos a hacer lo mismo con la punta de los pies. Adentro y afuera. Inhalo, exhalo. Muy bien. Hacemos punta talón. Vamos. Respirando. Exhalo. Muy bien. Ahora te invito a que hagas movimiento con la punta de uno de los pies y con el talón de la otra. Muy bien. Si te sentís Michael Jackson, está bien también. Cambio la punta del otro pie y le agregamos el talón del otro. Suave, pulsando. Excelente. Ahora te invito a que extiendas una pierna y con la punta del pie hagamos círculos. Al otro lado. Te invito a que lo repitamos con el otro pie. Extiendo, círculos con un pie. Con el hacia el otro lado. Apoyo. Hacemos círculos, arrastrando el pie hacia un lado. Hacia el otro. Cambio de pie. Hacia un lado. Hacia el otro. Excelente. Muy bien, gracias por acompañarnos en este video. Prepárate que se vienen muchos más. Ok, seguimos con nuestras pausas activas. Ahora te invito a que movilicemos el tórax. Así que lo que vamos a hacer es colocar ambas manos sobre las rodillas. Vamos a tomar aire. Y cuando exhalo, escondo el pecho y me hundo hacia atrás y hacia abajo. Si podés, afloja la cabeza. Soplo. Tomo aire, vuelvo a llevar los hombros hacia atrás. No levantes tanto la cabeza, mira hacia el frente, exhala, esconde el pecho y volví hacia abajo y hacia atrás. Recordá hacerlo siempre mientras respiras. Tomo aire, exhalo. Bien, ahora vamos a colocar una mano en la panza, separa las piernas, apoya bien los pies, toma aire y exhala mientras te caes hacia el lado del brazo de la panza y el otro brazo sobre la cabeza. Exhala. Vuelve el brazo, vuelvo yo, la mano en la panza, tratemos de ir todos para el mismo lado, así no nos chocamos. Soplo,
Lo mismo, pero esta vez este brazo de la panza se va a apostar en la pierna y el otro va a subir hacia el techo. Soplo. Te tiene que tirar hasta la cadera. Aflojo. Vamos hacia el otro lado. Muy bien, aflojamos los hombros otra vez y ahora te invito a que hagas un pequeño movimiento. Coloques las manos adelante y con los hombros, solo los hombros. No vale doblar los codos. Lleves los hombros hacia atrás y hacia adelante. Manteniendo todo el recorrido, los hombros abajo. No los levantes. Vamos. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Por último, colocamos las manos a la altura de la cadera y hacemos pequeños círculos con el tronco. Hacia un lado, hacia el otro. Genial. Bueno, muchas gracias. Espero que le Maravilloso. haya sido la verdad que tratamos de traer compendiado información para que se lleven por este Día Mundial y recordando que hay un comité, este comité está presente para cuando necesiten asesoramiento, cuando quieren que vayamos a algún lugar a darles una charla, podemos armar jornadas de actividad física. Sabemos que la actividad física, solamente aquel que la realiza tiene la tendencia a prescribirla y bueno, podría abrir el debate donde, a ver, Julito, uno de los pioneros en este comité, nos puede contar cómo empezó esto. Mientras tanto, vamos a escuchar y vamos viendo las preguntas y vamos a ir respondiendo entre todos las preguntas del chat. Estás Estás muteado, muteado, Julio. Julio. En primer lugar, primero felicitarlos a todos porque desde la exposición de presentación que hizo Viviana hasta todo el desarrollo de la fisiología que desarrolló Martín y el resto de los complementos en cuanto al beneficio de la actividad física en general y en las personas con diabetes en particular. Esto a mí me pone, como le decía a Viviana el otro día cuando estuvimos en la charla en la sociedad, que me entregaron el diplomita de honor, socio honorario, y Viviana me contaba que de las dificultades que tenía ella en cuanto a la convocatoria o a poder acercar más gente a la actividad física. Entonces, yo no para consolarla, sino para estimularla. Le decía, cuando nosotros con Fernando empezamos esto, que éramos dos, allá por los años, por la década del fin del 80, comienzo del 90, la cual en realidad fue Fernando el que yo venía del deporte de alto rendimiento, trabajaba en eso. Y un día, y Fernando había sido alumno mío en el curso de medicina del deporte, y entonces me dice, Julio, ¿por qué no llevamos todo esto que estamos haciendo a las sociedades, tanto de la de nutrición en la que estábamos como la de diabetes? Y, y bueno, café de por medio, bueno, nos estimulamos y empezamos. Y, y como le decía Viviana, estábamos como fanáticos y descreídos de la posibilidad de que mucha gente se pudiera adherir y formar realmente un comité de las características como el que se fue haciendo después, ¿no? Con los distintos directores, con Diego y, bueno, los distintos que participaron. Y entonces recordábamos
esto de que estuvimos años con Fernando, nos teníamos que turnar 3 años cada uno pidiéndole por favor a que haya alguien que se incorporara a los grupos, porque nos parecía que estábamos frustrados, ¿viste? Porque de tanto generar estímulos, habíamos hecho de todo. En ese entonces habíamos generado este, maratones en congresos, jornadas, maratones por la salud, obvio. Y bueno, y nos costó mucho, la verdad que nos costó mucho, pero fíjense que bueno, que lo contento que me pone ver todo esto, ¿no? Que llegamos ahora, esta es un poco la devolución de esto. Estaba acordando ahora, mientras se charlaba esto, cuando empezamos, y me acuerdo un congreso en Mendoza con Martín, y estaba el Negro López, que es un lindo recuerdo para tenerlo, o sea, uno de las personas que nos apoyó mucho en todo esto para seguir desarrollando la actividad física en deporte. Este, y bueno, nunca pensamos, la verdad, soñábamos, por supuesto, como todo que empieza algo, de que esto pudiera seguir desarrollándose de la magnitud y lo que ha tomado ahora, ¿no? Ustedes fíjense que cuando nosotros empezamos, los primeros trabajos que lo hacíamos entre el hemoglucotés y la glucemia capilar con, con los primeros glucómetros, y veíamos cómo la glucosa bajaba post ejercicio, decíamos, qué bárbaro esto, y después, bueno, empezamos a asistir a los congresos americanos y europeos, fundamentalmente al ADA, donde durante años, años y años, de toda Latinoamérica, en las reuniones de la ADA estábamos con Fernando, solitos, peleando y mostrando un poco y tratando de que esto que vemos ahora y que se ha hecho una realidad, por eso un poco me emociona ver todo este grupo y aunque les parezca mentira, pero son los años, ¿viste? Los años a uno los hace poner un poco más nostálgico. Este, pero bueno, contentísimo, contentísimo de esta integración y como reitero a Viviana para que sigamos adelante con todo esto, porque realmente si pasamos lo que pasamos, creo que lo que va a venir va a ser mucho mejor. Este, y bueno, en cada rubro de los que ustedes hablaron, se nota el avance, ¿no? El avance que hemos tenido en el desarrollo de la profundización de la fisiología, el nivel de aptitud, cómo con el tiempo logramos que este pilar, que estaba dormido, porque era realmente cuando hablaban de los 4 pilares de la diabetes, ¿viste? Y nuestros profesores, este, que ahora ya no están muchos de ellos, ¿no es cierto? Están los hijos de esos profesores, y no, no, Cristina, y Exacto. y cuando nos veían entrar a Fernando y a mí con pantaloncitos cortos a, lo- a las jornadas y a los congresos, a los cuales después nos pusimos contentos cuando Martín se sumó, por lo menos ya éramos un poquito más. Y Cristina desde Rosario también hacía su punto de danza, ¿no es cierto, Cristina? Ajá. Este, entonces vemos hacia dónde avanzó la medicina de la actividad física, porque si podemos darle un nombre, yo creo que es la medicina de la actividad física y cómo fue desarrollándose los planos de lo psicológico, lo social, y pudimos convencer
a, a nuestros profes de esa etapa, de ese momento, ¿no? Introduciendo entre jornadas y entre congresos, que estábamos todos sentaditos, no nos movíamos, lo único que hacíamos era escuchar, 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 ¿no, Cristina? Escuchábamos Ay, Dios. y nunca, cuando de pronto se nos ocurrió y dijimos, ¿y si hacemos eso que se llama ahora pausa activa? Es decir, tratar de que nos movilicemos entre reunión y reunión. Bueno, y así fuimos con el tiempo, bueno, poniendo en marcha todo este movimiento, valga la redundancia, de la actividad física y logrando y procurando que todos ustedes, por eso nos pone contentos, que se vayan integrando y vayan profundizando en cada una de las áreas, porque esto es enorme, lo que ha avanzado esto, que cuando, como yo le decía, ¿qué decíamos nosotros? Y que la glucosa entra al músculo y después los trabajos de Julien Serrat que nos ratificaba lo que nosotros pensábamos y hacíamos, ¿no? Cómo bajaba Totalmente. cómo bajaba la glucosa y empezando a explicar la entrada el tema de los GLUT, que no existían, y el GLUT4 y la multiplicación del GLUT y la translocación de los, sería la llegada más a los receptores. Bueno, todo esto que hoy al comienzo empezó a explicar Martín y después fueron desarrollando cada uno de ustedes. Así que bueno, creo que Muchas debemos gracias, seguir con, Julito. La verdad que creo, excelente. Muchas creo gracias. que debemos seguir con todo esto. Y un beso grande a todos y un aplauso para todos. Bueno, queremos hacerla corta, pero tenemos algunas preguntitas que queríamos contestar del chat. Nos pregunta Guadalupe, ¿qué recomendamos o qué aplicaciones podemos recomendar a nuestros pacientes para hacer actividad física en domicilio? Bueno, aplicaciones hay. El tema es, obviamente, la edad del paciente. Siempre le vamos a pedir y recomendar a nuestro paciente que primero haga una evaluación cardiovascular, porque por ahí le hacemos hacer una actividad física en casa donde algo no está en condiciones y lo podemos poner en riesgo. Y no olvidarse de controlarle si tiene alguna lesión en los pies, porque hacer actividad física puede empeorar su lesión, ¿no? Pero sabemos que podemos hacer con una silla, que podemos hacer con una banda elástica, que podemos utilizar, como decía yo en el consultorio, un elástico, botellas de plástico de medio litro, como pesa, de 1 litro, ¿sí? Dependiendo la posibilidad que tiene nuestro paciente. Y una cosa importante es recordarle que tiene que ir aumentando la intensidad. Entonces, tal vez al principio a lo mejor le hacemos llenar media botella de agua de medio litro y con eso hace actividad y después progresivamente vamos aumentando esa botella de contenido y después tal vez pasar a una de 1 litro, hacer esos ejercicios y con esto él va aumentando esta fuerza muscular y no solamente esto, sino mejora, como veníamos hablando, la sarcopenia. Y no sé si alguno quiere contar de alguna aplicación puntual que podamos recomendar a nuestros oyentes. Yo te comento, Vivi, entrenamiento en casa, si lo ponen así, entrenamiento en casa para buscarlo, van a tener un montón, la mayoría son gratuitas y lo interesante, Vivi, es que al comienzo te van haciendo preguntas, ¿sí? Qué sé yo, la edad que tenés, si tenés alguna enfermedad o no. Esas son las aplicaciones que tenemos que utilizar. Y no bandearse, como decía Vivi, porque te preguntan qué tipo de actividad querés hacer, si querés meterle mucha intensidad y todo. Entonces, decirle a los pacientes, empiecen despacito, empiecen tranquilo, tal vez al principio no lo sientan mucho, traten de hacer el ejercicio consciente y ver su estado de ánimo cómo está, cómo se sienten después, pues tal vez no se van a sentir musculosos, no van a bajar de peso, pero sí su estado de ánimo va a ir mejorando. Y después hay otro que es pago, pero realmente es muy bueno y no sale mucho por año, es de Down Dog, que ese vos pagás una sola y tenés para hacer yoga, tenés para hacer pilates, tenés para hacer HIIT,
tenés para hacer estiramientos, tenés para hacer equilibrio, bueno, y es todo con el propio cuerpo, con una gallega que te va hablando que es muy, muy ameno, así que también eso les sugiero que pueden, ¿Querés escribírselos en pueden- el chat? Así les queda Dale, registrado. ok. Gracias. Otro aporte que puedo hacer al respecto es para la gente que ha llegado a estar bastante mal, que no hace falta que sean muy mayores, sino que tengan muchos años de desuso, como digo yo, Sí. porque el sedentarismo te lo cobra muy caro, muy caro. Este, es el BB Frail de la Universidad de Navarra. Ujú. El BB Frail tiene explicaciones muy sencillas para los médicos, para los kinesiólogos o para los propios pacientes o cuidadores de pacientes. Como lo digo con B corta, Vivifrail. Perfecto. La verdad que tenemos muchas opciones para que nuestros pacientes hagan actividad física. El tema es cómo los estimulamos para poder captar esta pequeña pausa activa que les hacemos hacer, enseñarla en los consultorios. La verdad que yo tengo una idea, pero que a veces es media loca, ¿no? Poner en las salas de espera, donde el paciente está sentado esperando a lo mejor una hora o más, a veces hacer algún tipo de circuito para que ya que está esperando, por lo menos pueda hacer alguna de estas pausas activas que lo va a ayudar y además le da ideas para hacer en su casa, ¿no? Porque creo que gran parte me pasa, por lo menos en los pacientes, cuando yo les muestro cómo hacer actividad física con una botella, con elástico, y dicen, ay, no se me hubiera ocurrido usar una silla, utilizar un picaporte para enganchar tal vez el elástico y hacer espalda. Tienen en la cabeza que actividad física es igual ir a un gimnasio y el tema económico, o la gente mayor que te dice, no, yo no puedo salir de mi casa porque después el barrio es feo, salir a caminar tampoco, entonces los hago parar delante de la televisión cuando ven su novela o el programa que les guste y hacer que caminata en su lugar, que por lo menos hacen un movimiento aeróbico, a lo mejor que empiecen con 10, 15 minutos y a veces hasta que después puedan ver toda su programa, su novela, su serie, tal vez parado haciendo una actividad y no sentado en un sillón sin moverse. Bueno, me Yo, parece que en honor Viviana, a contra el sedentarismo ya tendríamos que ir terminando porque llevamos 1 hora y media y pico. Martín, ibas a hablar. un último comentario. No, a mí me parece importante tal vez tener un parámetro, así como medimos glicosilada, como medimos lípidos, presión arterial, tener un parámetro de inicio. El dinamómetro que les mostré es bueno para que el paciente vea cuál es su condición y tal vez esa aplicación para ver el fitness son Están los dos gris. parámetros digamos, para ir valorando con el tiempo. Yo en el consultorio les entrego una hojita así con ejercicios y hacemos los ejercicios acá en el consultorio. Tengo unas pesitas de 2 kilos y hacemos el trabajo en el consultorio que no me lleva más de 3 minutos. Y le muestro también la actividad aeróbica, pero con las pesitas en esta, bueno, si quieren, también lo podemos meter después para material de la gente, se lo puedo pasar. Es una pavada, pero lo hago directamente, no le mando la aplicación, porque a veces la adherencia después es baja si uno lo deja al azar de ellos. Y esta metodología me ha servido. No digo que tenga un éxito acá en esto, no hay, pero poder ir midiendo eso y cada 3, 6 meses medirle la fuerza, el hand grip, es algo que los estimula. ¿Eh? A ver, ¿me haces Fantástico. eso, Martín? ¿Me haces la prueba? Me lo piden para ver si han mejorado. Creo que es Fantástico. importante medir lo que hacemos. Bueno, y llegando al final de este Ateneo, queríamos darle las muchas gracias a todos los asistentes por escucharnos esta noche y a todos los disertantes que estuvieron en la noche formando parte del Comité de Actividad Física.
Les comentamos que el comité va a seguir trabajando a lo largo del año por nuevos ateneos, así que vamos a estar informándoles. Y bueno, hasta el próximo encuentro. Que tengan muy buenas noches.